Vamos a leer Éxodo capítulo, ahorita le doy la cita, vamos a leer Éxodo, vamos a no movernos de ahí de Éxodo, vamos a leer Éxodo capítulo 10, versículo del 21 al 22. Y a lo mejor es una palabra que usted ya conoce, a lo mejor son palabras que usted ya ha leído anteriormente, pero es mi deseo y es mi anhelo el que muchos de nosotros vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Que realmente vivamos esa plenitud, ese gozo, esa alegría, ese entendimiento de que Dios quiere lo mejor para mí. ¿Cuántos creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros? Yo creo que todos deseamos esto y que Dios nos dé lo mejor, y ese es el deseo de Dios, darnos lo mejor. Así es que voltee con el que está a su lado y dígale: Dios te quiere dar siempre lo mejor. Dile: no está en contra tuya, siempre está a favor tuyo, dile. Amén. Bien, dice la palabra en Éxodo, vamos a leer capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo, nada más el versículo 21 y 22. Si lo tiene, diga amén. Éxodo 10, 21 y 22. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés, extiende, léalo junto conmigo. Jehová dijo a Moisés, ¿qué dice? Extiende tu mano hacia el cielo para que haya, ¿qué? Tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, ¿las qué? Las palpe. Extendió Moisés, versículo 22, extendió Moisés su mano hacia el cielo, ¿y qué dice? Hubo densas tinieblas, repita conmigo, densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? 3 días. Dice el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Otra traducción dice que nadie se levantó de su cama en 3 días, porque había, ¿qué? Tinieblas. Dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Padre, eres el único, Señor, digno de recibir gloria y honra. Y lo que tú vas a hablar hoy, Señor, estará trayendo esa fe en nuestros corazones, esa libertad, esa paz. Eso, Señor, que tú tienes como un propósito para cada uno de tus hijos, tú, Padre, lo estarás entregando a cada uno el día de hoy. Dile: Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente, alumbra, Señor, los ojos de mi entendimiento para saber la palabra que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que a mí me llama mucho la atención es ver cómo hay pastores o hay gente, no solamente pastores, hay pastores que tienen mucho y les bendice Dios mucho. Y hay pastores que tienen muy poco y todavía sienten que Dios los tiene allí en lo poco. Escuché varios testimonios de otros pastores que platicando sobre esto me decían sobre eso. Y al yo ver eso, yo decía: bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tú pasaste por donde estaba aquel pastor y por donde está este pastor que no tiene nada, no pasaste? O sea, no sé si a lo mejor el pastor se perdió el que él debería estar de aquel lado y en ese momento él estaba de este lado. Entonces yo dije: bueno, Señor, a lo mejor muchos podemos estar pensando lo mismo. ¿Por qué no pasaste por aquí y nomás pasaste por allá? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no te vi cuando pasaste, verdad? Y muchos estamos pensando que a lo mejor no estuve en el lugar adecuado, a lo mejor no hice las cosas adecuadas. Y yo podía ver pastores que de repente de la nada empezaban a tener mucho, y otros que nunca han tenido nada. Incluso convivo con algunos que me dicen que ore por ellos porque no tienen. Y hay gente que me ha externado sus problemas en cuanto a lo financiero y me dice: pues es que no tengo. Y por eso era mi pregunta: Señor, ¿por qué pasas por algún lado y por qué no pasas por otro lado, verdad? ¿Quién cree que está pasando por su lado? Dios, por donde está usted. A ver, levante su mano y dice: yo creo que Dios pasa por donde yo estoy. Eso para mí me da confianza. ¿Qué? Pero así hay gente que todavía, pastores, se enorgullecen de su pobreza.
Pero lo que no está bien es que se enorgullezcan de su pobreza porque dicen que son humildes. Uno dice, no, es que yo soy humilde y Dios me tiene aquí en la pobreza para que vean los demás que en la humildad. Sí, tiene razón. De cierta manera su corazón es humilde. Pero lo que no me gusta es que sea Dios, que Él diga que es Dios quien lo tiene allí. Porque también una de las cosas que Él hace es juzgar a los que tienen, que tampoco es correcto. Porque a lo mejor un pastor que tiene puede tener porque está creyendo una palabra que Dios lo puso allí. ¿Sí me estoy explicando? Hubo hace tiempo, hace poquitos días, unos meses tal vez, que donde supe que hubo un pastor en alguna parte en Estados Unidos, no quiero levantar juicio ni nada, donde a lo mejor él podía expresar demasiado cómo Dios le había enriquecido, y él sufrió un asalto en la congregación, en medio de la congregación, por las cosas que él traía, por las cosas que tal vez él estaba externando de lo mucho que Dios le daba. Yo no sé quién es ese pastor, no lo conozco, lo supe, me enteré por allí y me di cuenta que, bueno, pues tampoco Dios me quiere llevar a ser una persona ostentosa. ¿Sí me estoy explicando? Como a lo mejor ese pastor lo exhibía. Y fue triste todo lo que sucedió porque en cierta manera ese pastor finalmente, al parecer, metió una demanda contra los que lo asaltaron. El punto para mí es, ¿dónde debo de estar yo? ¿En la pobreza? ¿En donde Dios quiere que esté? ¿O excediéndome de lo que Dios quiere que esté? Yo tengo una escuela, mi esposa y yo tenemos una escuela por parte de mi pastor Isidro, que partió ya con el Señor, donde él siempre nos enseñaba a nunca, fíjate bien lo que me enseñaba, nunca insinúes una necesidad. Insinuar una necesidad en mi vida es como decir que no tengo un Dios que me suple y que me provee. Es como decir, yo de repente veo que veo a Leo y le digo, ay Leo, mira qué bonito reloj, Leo. Y de repente yo no tengo ninguno. ¿Qué estoy insinuando? Una necesidad. ¿Sí me explico? O sea, Isidro nos dijo, nunca insinúes una necesidad, porque tienes un Dios que te provee. Y yo no era pastor. Tengo un Dios que me provee. Amén. Y a quien le digo que no tengo es a Él, pero no le insinúo a nadie. Tuve otro problema. ¿Cuál fue el otro problema? Que al pastor Paco Treviño, cuando nos invitaban a compartir a otros lugares, él decía, el pastor Paco Treviño, al final, nadie lo sabía, pero de repente decía, oye, es que se me antoja un chocorrol o un gansito con una leche para cenar. Pero ya cenamos, pastor, sí, pero yo antes de cenar me echaba un gansito con un chocorrol o un chocorrol con leche, ¿verdad? Antes de dormir, perdón, después de cenar, antes de dormir. Hay quienes le hacen así porque también lo hacen, ¿verdad? Entonces, el punto para mí es que eso se convirtió en algo tan general que a la ciudad que yo iba me llevaban en la noche en el cuarto de mi esposa y yo, cuando nos acostábamos, ahí tenía mi leche con mis chocorroles y mi gansito. Entonces, yo no quería eso, porque yo no quería un trato especial. Sí me estoy explicando, o sea, pero ya todos, es que al pastor le gusta y bueno, entonces es tan difícil expresar a veces el deseo de uno, porque lo que uno no quiere es que a mí me den. Yo quiero que tú seas bendecido. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, aquí la palabra de Dios me dice algo muy importante. Dice que en el mundo habrá tinieblas. Ahorita lo vamos a ver. Pero qué impactante es que cuando hay tinieblas, dice aquí que nadie podía ver ni siquiera a su prójimo. Las tinieblas eran tan palpables que no podían despertarse, no podían dormir y no podían levantarse y preferían mejor estar acostados en la cama. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde pasa esto? En una plaga en Egipto. Ahora, quiero que visualice Egipto, ¿qué representa? El mundo. Egipto representa la economía de este mundo, la forma, las maneras de este mundo. ¿A dónde lleva el mundo a la economía? ¿Qué está haciendo el mundo en la economía? De repente escuchamos que hay crisis en tal lado, la devaluación y luego ¿cómo se llama la otra que se está...? La recesión y que si hay, que no hay. Y entonces uno empieza a pensar y el dólar. Bueno,
Sé que el euro ya casi está empatado con el dólar. Sé que hay otras naciones que ya no están queriendo hacer lo mismo en cuanto a la economía. Pero como hijo de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Como hijos de Dios, ¿dónde quedamos nosotros? Yo estoy fuera de lo que el mundo da. Amén. Yo debo de entender que yo estoy fuera de lo que el mundo hace. Y usted me va a decir, pastor, pero usted gana en dólares, en pesos, en dólares, usted gasta en pesos. Sí, tiene razón, yo vivo en esta economía porque no hay de otra manera. Ni modo que yo le voy a decir, oye, te pago con 4 Padres Nuestros y no, ¿verdad? Porque tengo que pagar con dinero, ¿estás de acuerdo? O sea, en cierta manera yo vivo en esta economía, pero no vivo en lo que la economía me dice que yo debo de vivir. Porque eso no es para mí. Dice la palabra, acompáñeme a Isaías capítulo 60. No pierda Éxodo, póngale ahí. Si trae Biblia, póngale ahí Éxodo 10. Y vamos a Isaías capítulo 60. Dice la palabra en el versículo del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. Dice la palabra, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. ¿Ha venido qué? Dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2. ¿Lo tiene? Léalo junto conmigo. Verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes, ¿al qué? Al resplandor de tu nacimiento. Voltea para acá. Aquí pudiera yo comprender que el profeta Isaías está hablando de algo que va a suceder en la vida de muchos hijos de Dios. Y yo estoy siendo parte de esta visión donde ya Jesús ya vino. Y ahora Jesús está en mi vida y ahora Él es la luz en mi vida. Amén. Entonces dice que las naciones y la gente de a mi alrededor estará a la luz de mi vida. Yo no puedo comprender de esta manera, así a simple vista, cómo Dios lo hace, pero meditando y entendiendo la palabra, yo puedo ver que esto puede ser algo tan real en mi vida, donde Jesús nace en mi vida y ahora soy luz. Y habrá otros en tinieblas, pero yo soy luz. ¿De qué manera puedo ser yo luz si la palabra de Dios me dice que yo me levante y resplandezca? Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Son cosas que uno dice, sí, ok, qué padre, qué bonito se ve, pero ¿qué hago con esto, pastor? ¿Qué hago con esto otro? Es que levántate y resplandece. ¿Y cómo le hago? Yo pudiera decir, ¿cómo hacerle para resplandecer y levantarme y ser luz a muchos que tienen tanta necesidad y a lo mejor no tienen necesidad, tienen ni en lo material? Comentaba en ocasiones pasadas que yo también fui empleado y muchas veces como empleado también comentaba que hacían burla de mí porque había compañeros que me albureaban. ¿Alguien recuerda de eso? ¿Verdad? Alburean, te echan, te dicen. Pero te puedo decir una cosa, todos esos amigos, compañeros, para mí yo nunca emití un juicio en contra de ellos. Veíamos hoy en la clase de fundamentos algo de esto, de cómo no ser religiosos, pero tampoco vivir un libertinaje, sino ser luz. Amén. Y entonces, ser luz es ser como Jesús anduvo en la tierra. Y algo que yo debo de entender y que yo debo de aprender es cómo anduvo Jesús en la tierra. No juzgaba a nadie, no criticaba a nadie, sanaba, daba, hacía milagros, compartía la palabra. Pues sí, pero yo estoy trabajando y tenía un trabajo que tenía que hacer, estar trabajando. Compartía en ocasiones también que durante mi periodo de trabajo yo no podía estar compartiendo de la palabra porque era una honra, un respeto a mi trabajador, a mi empleador, de cumplir con mis horas y decir que soy un buen trabajador. ¿Estás aquí? ¿Estamos aquí?
Entonces ahí soy luz. Si soy un buen empleado, doy luz. Si entro a mi hora de entrada, o sea, poquito antes, y si para la hora de mi entrada yo ya estoy trabajando y mi jefe me ve, soy luz. Pero no nada más para mi jefe, sino para todos los que están a mi alrededor. ¿Estás aquí? Tuve un muy buen jefe y ese jefe me enseñó a salir a mi hora de salida. Y si no me salía a la hora de salida, se ponía a mi lado y decía, ¿no puedes? Te mando un curso, te traigo unos negros. ¿Por qué estás todavía trabajando? O sea, me decía, ya vete. Y se esperaba hasta que me sacaba. Hasta que cerrara todo y salía, ya salía y entonces ya salía. Me enseñó ¿a qué? A que cuando yo tenía en mi casa mi responsabilidad como esposo, como papá, como familia, estar en mi casa y no en el trabajo. ¿Estás aquí? Soy luz. Y también hay cosas que a lo mejor yo también aprendí y que las aprendí en la iglesia. También aprendí a diezmar y aprendí a ofrendar. Y entonces, ¿qué aprendí allí? Bueno, pues de que Dios empezó conmigo a bendecir, a proteger mis finanzas. Dice, yo reprenderé por ti al devorador, y yo lo creía. Pero también dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que, ¿qué? Entonces yo entendía, Señor, tú dijiste hasta que sobreabunde. Y oía un testimonio donde me decían que había una señora que limpiaba la mesa y que decía hasta que sobreabunde, y que logró hacer 3 restaurantes. ¿Por qué? Porque ella siempre pensó hasta que sobreabunde. ¿Estás aquí? Yo no sé si tú sepas, pero hay restaurantes, hay lugares que no abren los domingos. ¿Alguien conoce el Chick-fil-A en Estados Unidos? ¿No? Algunos de aquí sí lo conocen. Es tan famoso ese restaurante, tienes una cadena, pero no abre los domingos. ¿Por qué crees que no abre los domingos? Porque van a la iglesia. Y ellos dicen, los domingos no se trabaja porque ese día es un trabajo para Dios. ¿Por qué? Porque le honran. A esta persona de Acapulco que limpiaba las mesas no abría los domingos y la gente le decía, ¿estás loca? ¿Cómo no abre los domingos? Los domingos es cuando más venta tienes. ¿Por qué no abre los domingos? Porque ese día es del Señor. ¿Qué aprendió? A darle al Señor su tiempo. Y es lo que yo he dicho. Dios nunca me va a dar un trabajo, donde yo pierda la bendición de seguir siendo bendecido por su palabra. Amén. Si yo voy a entrar a un trabajo donde voy a trabajar los domingos, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Fíjese bien, Egipto, Israel. Egipto, durante 400 años, el pueblo de Israel, Egipto lo tuvo bajo su yugo, lo tuvo en esclavitud. Había esclavitud. Le dijo, tú haces lo que yo quiero, te pago lo que yo quiero. Tú vas a hacer esto y esto y esto. Y ahora no te voy a dar la paja para construir los adobes, y de todos modos vas a construir la misma cantidad de adobes. Imagínense la esclavitud que no tenía. Y cualquier coincidencia con nuestra realidad es mera coincidencia, dicen algunos, ¿verdad? Y a veces nos vemos oprimidos en situaciones con mi trabajo. Y yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué? Fíjese lo que dice Éxodo, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué era? Quiero preguntarle, a lo mejor usted ya se lo sabe, pero ¿qué era lo que Moisés le había dicho? Moisés, antes de las 10 plagas, llega con el faraón y le dice, Faraón, necesito que dejes salir a todo el pueblo de Israel porque queremos ir a ofrendar a Dios en el desierto. Y el faraón, hasta crees, y no permitió. Y empezaron las plagas, el agua en sangre, y empezaron las plagas, y una de estas fue esa plaga, la de la oscuridad. Pero fíjese bien lo que dice el capítulo 10, el versículo 8. Acompáñeme, Éxodo 10, verso 8. Vamos a estar así leyendo algunas de las escrituras de mismo Éxodo 10, verso 8. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y luego fíjese lo que dice él. ¿Quiénes son los que han de ir? Verso 9.
Moisés respondió, hemos de ir. ¿Con quiénes? Nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Verso 10. Y el faraón les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Verso 11. No será así. Id ahora, ¿quiénes? Vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. ¿Qué vemos aquí? Lo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Negocia. El faraón dice, ¿quién dijiste que iban a ir? No, voy a ir con toda mi familia. No, espérate. Y además voy a ir con mis vacas. No. Vayan los hombres, nada más. ¿Qué hace el mundo? Negocia. Y empieza la negociación. Y de repente, pues es que no puedo ir yo, nada más voy a ir yo, o nada más va a ir mi esposa. Y no, Moisés dijo, vamos a ir a servir a Jehová. ¿Quiénes? Todos. Pero el diablo, ¿qué hace? Negocia. ¿Qué hace el diablo? Negocia el diablo. Y empieza, no, mira, mejor, ¿por qué no le haces así? No, empiezan las negociaciones. Son situaciones que yo veo en muchas vidas y que tristemente es algo que el enemigo va ganando terreno en nuestras vidas. ¿Quieres seguir de esclavo? Pregunta, ¿queremos seguir de esclavos? No. Y uno dirá, bueno, pero entonces dice la palabra que va a haber en un futuro, a lo mejor hay escasez. Y a lo mejor no voy a tener para comer, y a lo mejor va a haber algún problema, pero dice la palabra que ni el aceite ni el vino serán tocados. Y entonces compartí en una ocasión esta palabra, ni el aceite ni el vino. Dice, entonces el aceite y el vino van a estar bien. Sí, entonces el vino va a estar bien, pastor. ¿No lo van a aumentar el vino? Ok, espiritualmente, ¿de qué me habla el vino? Del gozo. ¿De qué me habla el vino? Del gozo. ¿Qué produce el vino? Gozo. En Jueces capítulo 9, verso 11 me habla de que el vino. Entonces, en mi vida nunca va a haber falta de gozo. Siempre voy a estar contento. Aunque haya oscuridad en las naciones. Como que ya, amén. Entonces, ¿no le creo a la Biblia o le creemos a la Biblia? Yo le creo a la Biblia. De esa manera yo voy a hacer luz en las naciones con gozo, sí. ¿Y con qué más? Con aceite de la unción. O sea, para hacer tortillas de harina, pastor, dice usted. ¿Con aceite? No. ¿Qué es la unción? Es lo que a mí me capacita. ¿Para qué? Para vivir en medio de un problema tan difícil como el mundo lo esté viviendo. ¿De qué manera? De esta manera. Entre todos los empleados que hay allí, yo voy a hacer luz. Y mi jefe va a decir, a este no me lo corras. Podemos correr a cualquiera de los demás, menos a este. Porque soy luz. La unción me da autoridad y él va a decir, mira, a él procura no corrérmelo porque él es una autoridad aquí para mí. Él es el mejor empleado que tengo. Y por otro lado, te digo una cosa, de todos estos negocios se pueden cerrar todos estos, pero los de mis hijos no se cierran. ¿Por qué? Porque ellos tienen luz. ¿Somos qué? ¿Estás aquí? Creo que Dios nos va a cubrir de esa manera. ¿Cuándo? Cuando yo creo en Él, cuando he sido entendido que lo que tengo es por Él. Mi trabajo, yo soy honesto, soy justo, soy lo que debo de hacer, lo que Dios me dice que haga en mi trabajo, yo lo soy y soy luz delante de todos, pero también soy luz delante de Dios. En mi negocio también. Yo lo hago, yo creo, pero yo respeto el día en que tengo que venir a adorar a Dios. Yo vengo y adoro a Dios. Y Dios dice, habrá tinieblas a tu alrededor, pero sobre ti habrá luz. Sobre ti será vista mi gloria, dice el Señor. ¿Lo crees? ¿Estás aquí? Aunque el diablo negocia, sí, porque yo creo la palabra. Sigamos con las negociaciones. Capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra. ¿Está aquí?
Dígame en el dormido. Eso está. Es que están dormidos. Alguien me dijo eso. Dice el versículo 24. ¿Qué dice la palabra? Verso 24. Entonces, léalo junto conmigo, 10:24. ¿Sí está ahí? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente, dice, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Quieres trabajar? ¿Qué no quieres trabajar el domingo? No te voy a pagar. La negociación, ¿verdad? ¿No quieres hacer? No te voy a pagar. ¿Y empieza qué? La negociación. Pero yo soy luz delante de Dios. Yo estoy dándole a Dios lo que es de Dios. Yo estoy creyendo en que soy luz en medio de las tinieblas. Yo no vivo si el dólar sube, baja, no me interesa, porque mi economía viene de Dios. ¿Estás aquí? Porque mi prosperidad viene de Dios. Y Él protege mi economía. Él dijo, yo no sé si diezmo poco, mucho o más, ofrendo lo que haga. Pero si estoy diezmando, una cosa sé, Él dijo que Él me iba a prosperar y que Él iba a reprender por mí al devorador. ¿Lo creemos? Entonces, cuando yo estoy allí, yo le puedo decir que le dijo Moisés. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice la palabra, y Moisés le respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Verso 26. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué le puedo decir en esto? Déjeme le digo algo. En una ocasión me platica una persona, su hermano es pastor y su hermano estaba predicando sobre esto. Y ella entendió y dijo, o sea que aún así yo puedo pedirle a mi empleador que me bendiga. Sí, le dijo su hermano, sí. Y entonces ella daba de desayunos a unos niños en su colonia, pero cada vez que daba desayunos venían más y venían más y venían más, y había veces que no tenía de dónde sacar. Y entonces ella va con el pastor, su hermano, y le dice, hermano, dame una carta, quiero ir a tal compañía para que me den para alimentos y quiero que me bendigan. Y ok, dijo, está bien. Y el pastor así como con los nervios, ¿verdad? Diciendo, ¿de veras quieres la carta? Sí. ¿Y a dónde me dijiste que ibas a ir? A tal. Uy, dijo el pastor, pensó por dentro, dijo, no te van a dar nada y no le dan nada a nadie. Pues, imagínese el pastor, qué fe, ¿verdad? Total, dice que le hace la carta, la hermana se lo lleva y al día siguiente va, llega hasta allá, hasta donde está ese negocio, entrega la carta y como a mediodía le habla por teléfono al pastor. Y el pastor agarra su teléfono y dice, mi hermana, dice, ya le han de haber cancelado. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Te dijeron que no? Y la hermana, no, hermano, ¿cómo crees? Necesito un camión porque no tengo nada para llevar. Están mucho lo que me están entregando y no tengo un camión. Necesito que me ayudes a conseguir un camión. Y el hermano, ahorita te lo mando. Qué tremendo, ¿verdad? Llegó allí y le dijo, yo me presento, soy fulanita de tal, tengo esto, servimos a niños, somos cristianos, soy hija de Dios, esto Dios puso en mi corazón, yo tengo un trabajo, pero no me completo. Y automáticamente le dijeron, tenga y va. Ella tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Enriquecerse? No. ¿Cuál era el propósito? Bendecir niños. ¿Se lo dieron? Sí. Otro ejemplo, una persona que estaba en una iglesia también iban a tener un evento. Y le dijo, ¿sabes qué? Necesito el viernes. ¿Cómo el viernes? Y que y que tenemos esto. Sí, pero lo necesito. ¿Por qué? ¿Qué vas a tener? Un evento. Pero si vas los domingos a la iglesia, sí, pero ¿sabes qué? Es que ahora no va a ser en la iglesia, va a ser fuera de la iglesia. Ok, pues está bien, te lo voy a descontar. No, no me lo vas a descontar, al contrario, te iba a pedir un favor. Necesito un camión de los que tienes ahí. ¿Quieres? O sea, limosnero y con garrote, sí, fíjate que sí.
¿Pero para qué lo quieres? Es que somos varios los que no tenemos carro y algunos vamos a pasar por ellos y los tenemos que llevar hasta allá. Entonces necesito que me prestes ese camión con un chofer. Bueno, ándale. Y ahí va, en el camión con todo y chofer y como con 40 personas al evento. Regresó el camión hasta lavado, se lo entregó lavado y con gasolina y le agradeció. ¿Es luz? ¿Crees que se lo vuelva a prestar? ¿Podemos negociar? Sí. Bueno, te vas a ir pero sin ganado. No, espérame. Al contrario, voy con mi ganado y aparte me vas a dar. Amén. ¿Cómo puedo exigir esto en mi negocio? ¿Cómo puedo exigir esto en mi trabajo cuando yo sé que soy luz? Porque soy luz, porque le he dado a Dios lo que Él se merece. Mi vida es de Él. Y dice la palabra que yo soy luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Dice la palabra, Éxodo 12:32. Voy a pedirle al teclado al que pase del teclado, por favor. Éxodo 12:32. Dice la palabra. ¿Lo tienen? Versículo 31. Vamos a leer desde el 31. Dice, e hizo llamar a Moisés. El verso 31, 12:31. ¿Lo tiene? ¿Lo lee conmigo? 12:31. Si no tiene Biblia, lo leemos. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Verso 33. ¿Y los egipcios qué? Apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Versículo 34. Llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Verso 35. E hicieron, ¿lo tiene? Léalo junto conmigo. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios ¿qué? Alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. Yo me imagino de esta manera. Imagínense que después de 400 años de esclavitud, ahora el faraón te dice, bueno, te despido, pero no te voy a dar finiquito. Dijo Moisés, ¿cómo? ¿Ya? ¿No querías tu libertad? Ándale, ve. Pero no te voy a dar lo que te corresponde. Ya imagino a Moisés corriendo. Sí, vámonos, no importa, voy a ser libre. ¿Así es? No. ¿Por qué? Porque fue mi trabajo. Es lo que yo estoy haciendo por mi trabajo. ¿Estás aquí? Y así es como tú y yo, en muchas ocasiones, no importa, yo cometí ese error. 13 años. Y cometí ese error. Y dije que al cabo lo necesita más él que yo. Esa compañía. Terminé con mi última quincena, de diciembre. Cometí el error más grande de mi vida. Porque yo pude haber negociado. Pero yo tenía otro pensamiento. Hasta que aquí en la iglesia alguien me lo compartió, el pastor Isidro. Dije, ese dinero no era por mí la predicación, pero me dijo, ese dinero no te correspondía a ti, le correspondía a tu familia. Pero nunca hubo alguien que me lo dijera. Por eso prefiero decírtelo. Cuando yo entendí y me equivoqué, pues no podía ir a reclamar. Pero le dije, Señor, tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes que yo no lo hice ni con malicia, y si lo hice porque no sabía.
Pero ahora estoy aquí, Señor. Me equivoqué, perdóname, Señor. Pero yo sé que tú me perdonas y sé que tú me prosperas. ¿Sabes qué hizo el Señor? Nunca me dejó. Fueron 2 años en un negocio donde estuvo conmigo. Del 2000 al 2002, el Señor nunca me abandonó. En mi negocio, Dios me empezó a prosperar. Y cuando tal vez yo pude haber dicho, ahora sí tengo lo que quería y puedo hacer lo que quiero, el Señor me manda, pero no te llevé para eso. Te llevé para mis filas. Y en el 2002 me mandó a hablar como pastor. Dije, sopas, perico. Ahora sí, aquí es donde. Y a lo mejor muchos saben nuestra historia, pero para mí el haber entrado al Evangelio no fue la abundancia. El estar en Tijuana no ha sido una abundancia para mí. Ahora sí voy a presumir todo lo que tengo. No, ¿sabes qué quiero? Hay muchas cosas que nos faltan aquí a Pablo y a mí. Somos los que construimos, son los que hacemos. Me gustaría tener un piso nuevo, tener más baños, tener, no sé, muchas cosas. ¿Pero tú crees que yo estoy aquí por esto? ¿O estoy aquí porque haya más gente que conozca al Señor Jesucristo? Ese es mi propósito. Cada que paso por aquí, para allá, hay donde tienen peleas de lucha libre. ¿Cómo se llama? El auditorio. Cuando ando solo y paso por ahí, le doy como 3 vueltas y digo, Señor, este lugar, en el nombre de Jesús, tú me lo vas a dar un día. Amén. ¿Le gustaría estar ahí en el auditorio con bocinas, cantando y adorando al Señor? Con mucha gente. Así le doy vueltas y le digo, Señor, bendice este lugar porque un día va a ser mío. Bueno, va a ser de la iglesia, no mío, ¿verdad? Tuyo, ¿verdad? Pero lo reclamo para nosotros. Amén. Yo tengo pensado un día, oye, réntamelo y nomás tengo tanto. Y también quiero el estacionamiento y que pongas vigilancia. ¿Crees que le podamos hacer? Yo sí creo. Y cualquiera que me diga que no se puede, bueno, pues Dios pondrá tinieblas para que me digan, ándale, tenlo ya. Si quieres camiones, te los mando a donde quieras para que vengan y se los lleven. ¿Me estoy explicando? Tengo que pedirle a Dios. Dios me dijo, mi hijo, entre un pastor que tiene y no tiene, yo no tengo la culpa. Porque yo no hago diferencia. Porque yo no hago acepción de personas. Yo bendigo a todos por igual. Pregúntale lo que hizo el que tiene y pregúntale lo que no está haciendo el que tiene. Y te vas a dar cuenta que el que tiene es porque ha sabido salir de las tinieblas. Porque ha sabido salir de la esclavitud. Porque sabe lo que hay que hacer. Y cuando me pide, le doy. Y si aquí tenemos, es porque le hemos pedido. Aquí está mi esposa de testigo. A veces no tenemos. Pero nomás empezamos a comprar que la pintura y de repente ya tenemos hasta para otra cosa. Digo, el Señor me provee cuando me pongo a trabajar. Y así es el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque yo no tengo que insinuar ni una necesidad. Dios las conoce todas. ¿Qué sucedió con el pueblo? Les dieron alhajas, le dieron borregos, le dieron vacas, todo. Se salieron. Bien padre. A los 2 meses ya estaban adorando un ídolo. Este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Moisés allá con Dios en la montaña. Baja Moisés, ve que están adorando un becerro, arroja las tablas y se enoja contra el pueblo. Sí, ¿por qué? ¿Qué representa en nuestra vida un becerro? Yo lo hice. Dios me ayudó. No, hombre, si yo fui el que lo hice. Yo fui el que trabajé. Yo fui el yo, ¿verdad? Ahí está tu becerro. Adóralo. ¿Por qué quería Dios darle al pueblo tantas alhajas? Iban al desierto. Porque Dios quería construir un arca. ¿Cuál arca? La del pacto. ¿Sabe qué era de madera? De una madera muy especial que duraba muchos años. Egipto se la dio sin saber para qué, pero ellos ni sabían. A lo mejor pensaron para construir mi casa o algo. Llegaron,
Moisés pide ofrendas, le dan madera, le dan oro, le dan plata. Él construye el tabernáculo y en ese momento ya empiezan a decir los que estaban para construir el arca del pacto y todo eso: ya no traigan más ofrendas, ya no, ya completamos, ya no traigan más. Imagínense, estaban en el desierto. ¿Quién les dio allí? Desde lo que sacaron de lo que ellos traían de Egipto. ¿Por qué insistimos nosotros en dar? Porque la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada, abundante habrá en tu regazo. Dice la palabra, no lo digo yo. Para que tengas hasta para dar. Amén. Generosamente, en abundancia. Yo no lo digo, pero yo doy. A veces voy a ciudades y le puedo decir que siempre, por lo regular, a veces pagan una cantidad de mis gastos, a lo mejor toda, pero siempre gasta uno de más. ¿Y sabes qué? Yo también ofrendo allá. Y yo también doy una ofrenda, porque yo doy mis diezmos aquí, pero allá doy una ofrenda. Y así muchas veces llego a una iglesia y me dan, lo tengo en el sobre, y en la siguiente iglesia así doy el sobre. ¿Por qué? Porque quiero ser más bendecido. Y son cosas que a lo mejor usted me dirá: así lo haces. Muchos me conocen y quiero que sepa que Él me conoce y que sabe que así lo hago, porque he encontrado una respuesta. La palabra para mí me dice: sé luz en medio de las tinieblas. Sé luz en medio de las tinieblas. Sobre ti amanecerá mi gloria. Sobre ti los reyes vendrán y dirán: ¿qué estás haciendo? Tu jefe, tu gente de tus negocios van a decir: oye, ¿tú cómo le haces? Porque a ti Dios te bendice y todavía no abre los domingos. Yo abro los domingos y ni así. Tú le vas a decir: es que para mí el domingo es de Dios. Y allí es donde está mi bendición. Allí es donde está mi bendición. ¿Tú quisieras ser dueño de un Chick-fil-A en Estados Unidos? Que no, ¿verdad? ¿Tú crees que a él no le costó o le costó? Yo digo que no le costó. Yo digo que él ha aprendido, esa familia ha aprendido a darle a Dios lo que es de Dios. Y más que hablar del dinero, está hablando del día en el que a Él se le honra, se le glorifica. ¿Estamos aquí? Aprender lo que Dios nos ha dicho. Fíjese bien, terminamos con Isaías 31. Pase el grupo de alabanza, por favor. Isaías capítulo 31. Versículo 1. Isaías 31:1. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Fíjese bien, ese ay es así como pobrecitos. Ay, qué bárbaros a los que vayan a Egipto. Pobrecitos, dice. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Y qué más? Confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran ¿a quién? Al Santo de Israel. ¿Ni qué? Y buscan a Jehová. ¿A quién está buscando? ¿A Dios? ¿Ayuda allá afuera? ¿O la ayuda la busca aquí? Me pongo a pensar y verdaderamente yo sé que las fuerzas Dios me las da. Me pongo a pensar y verdaderamente sé que la inteligencia es Dios quien me la da. Me pongo a pensar
y verdaderamente quien me sana es por mi Dios. ¿Cuánto le debo a Él? Mucho. Sobre todo, mi adoración, mi tiempo para estar un día aquí, en medio de su pueblo, adorando y bendiciendo su nombre. Dice el capítulo 30, versículo 1. Ay, otra vez, pobrecitos, dice, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mi consejo es Dios. Mi ayuda es Dios. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Estamos? ¿Qué me lleva a Dios a pedir? Perdón. ¿Perdón por qué? Por juzgar a los que tienen. Si lo he hecho, si he mirado a aquel que tiene y empiezo a decir, es que, ¿por qué Dios tiene más aquel que yo? No. Dile, Señor, perdóname. Hemos tenido pláticas entre matrimonios de aquí, en liderazgo, y he aprendido una cosa. He aprendido muchos de ellos. Los escucho hablar, los escucho decir de sus negocios que están emprendiendo. Algunos ya tienen tiempo, algunos apenas están empezando. Y me gusta mucho escuchar sus experiencias. Porque entre ellos se ayudan. Porque entre ellos se dan consejos. Porque esos consejos los dan de parte de lo que Dios les ha dado a ellos. Yo no tengo negocio, pero yo que quisiera que en esos desayunos estuviéramos muchos aprendiendo unos de otros. Cómo Dios te ha ayudado a ti, cómo Dios te ha ayudado a ti, cómo Dios te ha ayudado a ti. Y saber que lo que Dios tiene para mí es lo mismo que todos tenemos. Una abundancia. ¿Lo creemos? ¿Lo queremos?